Muy bien, y ya estamos con Alberto Medina Méndez, consultor político, creo que, si no me equivoco, el creador del Club de la Libertad en lo que es Corrientes, defensor de las ideas de la libertad, escribe también en El Litoral y en Infobae. Muchísimas gracias por atendernos, Alberto, primeramente. Un saludo muy grande para vos, Maxi, para todo el equipo y felicitaciones por este proyecto. Muchas gracias. Y bueno, creo que el primer programa liberal libertario de así de ese tono a nivel nordeste, capaz que me equivoco. Que yo tenga el registro, sí, que yo tenga el registro debe ser el primero. Alberto, te molestábamos por lo siguiente, la actualidad liberal, lo que tiene que ver en la Argentina, obviamente, en Sudamérica también hay una ola de liberalismo. Más que nada, bueno, se habla mucho, la gente no sabe, pero hay un grupo que está del Club de la Libertad donde se hablan muchos estos temas. Y la verdad que hay muchísimas opiniones encontradas en cuanto a la actualidad del liberalismo. Tu visión de todo esto. A ver, yo separaría en dos ahí, Maxi, porque por un lado está el crecimiento de las ideas de la libertad, que me parece que en ese sentido es inconfundible que claramente hay un avance Sí. de la difusión de estas ideas y por lo tanto de gente que está más comprendiendo estas cuestiones y tomando nota de hacia dónde va la discusión política. Y por otro lado la cuestión que tiene con lo estratégico político, ¿no? que viene con un debate particularmente en Argentina, que se divide básicamente en dos grupos, probablemente un poco más, aquellos que creen que hay que ir por afuera de la estructura de una alianza opositora, y aquellos que consideran que el camino es ser parte de una alianza opositora. En ambos lugares vas a encontrar jugadores del liberalismo, yo diría con las mismas ideas, pero con una estrategia o más bien una cuestión táctica respecto a cómo acceder al poder, que es un debate respecto formas, no un debate respecto del fondo, ¿no? Sí. Y que eso se evidencia mucho cuando vos mirás el comportamiento de los legisladores en el Congreso, cuando vos mirás cómo votan los López Murphy, los Milei y los Esper, votan muy parecido, y te diría que cuesta mucho encontrar diferencias o discrepancias a la hora de votar. O sea, claro, cuando tienen que opinar sobre los temas, opinan lo mismo. Claro. Y cuando tienen que definir respecto a cómo van a llevar adelante su estrategia político-partidaria, ahí sí hay discrepancia. Entonces, por ahí es más para el folclore nuestro, que tiene que ver con la liturgia de la política, y no con la cuestión de fondo que tiene que ver con las ideas, ¿no? Tal cual. Igual duele un poco verlos tan separados a los tres, cada uno en una fuerza distinta. Es como que a la vez también, no digo que se tiran palos entre ellos, pero pasa mucho eso en su entorno, ¿no? Sí, por eso, porque insisto, porque me parece que se está discutiendo y no se está poniendo arriba de la mesa este debate respecto a que estamos discutiendo cómo claro, el poder o cómo se hace para que las ideas de la libertad se terminen ejecutando y se termina convirtiendo en una suerte de competencia malentendida. Afortunadamente te diría que, salvo alguna que otra excepción, el tono de la discusión entre los líderes particularmente ha sido bajo, digamos, ¿no? O sea, vos no vas a ver agravios significativos o chicanas demasiado fuertes entre ellos respecto a este tema del método para llegar al poder. Sí, por ahí se da mucho en los seguidores. Ahí sí me parece que hay una suerte más de riña o de disputa que a veces se eleva de tono más en cuenta. A mi juicio muy peligroso esto, porque claramente la lógica dice que esto puede converger, y si converge, digamos, las discrepancias, las diferencias planteadas de una manera muy alevosa pueden no ayudar a que en el futuro se dé una mayor cohesión en el trabajo conjunto, ¿no? Yo me imagino un escenario, posiblemente en el 2023, cualquiera sea el resultado electoral, en el que unos van a necesitar de los otros, ¿no? Es decir, cuando vos tengas que ir al Parlamento a plantear las reformas y cualquiera de los grupos que eventualmente llegue al poder necesite llevar adelante las reformas, vos vas a necesitar a los legisladores del otro sector. Con lo cual no es buena idea andar cascoteándose, digamos, ¿no? Porque vos, realmente, ese crecimiento que puede tener un lado o el otro respecto a la estrategia política del liberalismo van a ser imprescindibles para completar un número que te permita hacer reformas. Ayer estaba mirando justamente a Nicolás Márquez hablando del tema del nuevo liberalismo, de esta nueva tendencia, y hizo hincapié en que fue por ahí un traspié quizás en lo social o en el mito social
con respecto a la alianza con Bussi en Tucumán, y muchos inclusive libertarios poniéndolo a Bussi por ahí como casta política o cerca de los peronistas, y él defendía a Bussi diciendo no, Bussi estuvo en contra de Alperovich, o sea, militó por achicar el Estado en Tucumán, sacó una ley para que no haya reelección, que después la cambiaron, ¿no es cierto? Y bueno, defendió un poco, digamos, a esta familia que dentro de, no digo del liberalismo, pero dentro del libertarismo sí se ha visto en jaque, lo ven como una persona que estuvo con los militares y con el llamado genocidio, ¿no? No, pues ahí hay como mucho en lo que vos contás, claramente hay historias políticas de vieja data. Sí. Obviamente es muy difícil para los que defienden la idea de la libertad validar procesos antidemocráticos fuera del Estado de Derecho. La dictadura militar no encajaría bajo ningún punto de vista en ese esquema. Totalmente. Obviamente hay que retrocederse en el tiempo, estamos hablando de la época de la Guerra Fría. En la época de la Guerra Fría la batalla entre el comunismo y Occidente estaba planteada en esos términos y probablemente muchos apelaron a los regímenes antidemocráticos para tratar de evitar el avance del comunismo, que tampoco era democrático. Recordemos los tiempos de la guerrilla y de la lucha armada para llegar al poder. Sí. Pero traerlo acá en el tiempo y es muy difícil, digamos, asimilar liberalismo con ese tipo de mirada. También hay que decir que los Bussi, existe una etapa de los Bussi antidemocrática y existe una etapa de los Bussi democrática. También fueron jugadores del sistema democrático que participaron de elecciones y hasta ganaron. Exacto. Y claramente han sido miembros del Parlamento Nacional y del Parlamento Provincial y actores centrales de la política. Es como traer un debate viejo al presente. Tal cual. Pero esto tiene que ver también, Maxi, con una cuestión que por ahí, propio de la inexperiencia política, algunos jugadores en el liberalismo están como sobreactuando las cosas, ¿no? Yo entiendo que cuando Javier ataca la casta política, ataca una forma de hacer las cosas. Y si vos te pones muy quisquilloso respecto de quién está dentro de la casta y quién está afuera, te diría que nadie queda afuera. Porque de una u otra manera todos los sectores de la sociedad han funcionado dentro del sistema en una mayor o en una menor proporción. Entonces, esta idea de pureza o de purismo llevado a la máxima expresión puede tornarse muy peligroso desde lo intelectual, ¿no? Porque claramente todo aquel que hizo política en algún momento, para algunos que sobreexageran esta definición, serían parte de la casta. En ese caso, bueno, una fuerza política anticasta no podría recurrir absolutamente a nadie que haya siquiera rozado el sistema, ¿no? Y ahí se pone un poco más compleja la cuestión. Tal cual. Tiene que ver con definir la casta primero, ¿no? Sí, y justamente hablando de casta salió Maslatón, no sé qué opinión te deja Maslatón. Sé que en su juventud fue parte de la vieja UCR, que digamos que fue una expresión liberal en los 80 con bastante éxito. Ha estado como diputado, si mal no tengo entendido, varios años. Bueno, él se define como no casta, por un lado, y por otro lado ha salido al cruce directo con el entorno de Milei. No sé qué opinión te deja al respecto. Para repasar, Carlos Maslatón ha sido un actor central en la creación de lo que fue en su momento la Unión para la Apertura Universitaria, que fue un movimiento estudiantil en los años 80, ha sido uno de los 5 fundadores y probablemente el más importante de ellos, ¿no? En aquel movimiento universitario de los 80 que de alguna manera aglutinó a los sectores que en esa época se definían como liberales, como conservadores, que estaban en ese sentido muy cercanos. Y un poco más tarde empezó a militar en la UCD, ese movimiento político liderado por Álvaro Alzogaray, inclusive le disputó una interna y terminó ocupando un cargo de legislador de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que sería hoy esta legislatura, que en esa época se llamaban concejales, porque la ciudad no era un distrito como ahora, sino que era una ciudad simplemente. En ese contexto fue un dirigente político de los 80, se lo definiría de esta manera, que después se dedicó al mundo empresarial, que le fue muy bien, por cierto, y siempre está implicado en los temas políticos. Es un hombre que siempre opina sobre política. A veces te lo tenés que tomar en serio, otras veces no. Nunca sabes muy bien cuándo está opinando desde la ironía y cuándo está opinando realmente desde una posición más seria. Lo cierto es que él se ha tomado trabajo estas últimas semanas de opinar sobre una cuestión doméstica, si querés, de una de las fuerzas políticas que lleva adelante las ideas de la libertad, la liderada por Javier Milei,
y en ese sentido ha dicho cosas fuertes que tienen que ver más con una cuestión de estilos y de formas de hacer las cosas, de hasta qué punto los actores que están ahí hoy dando vueltas son relevantes, significativos y tienen legitimidad. Pero te vuelvo a repetir, para mí son discusiones muy secundarias en algún punto, ¿no? Sí, porque funcionan casi, te diría yo, como un reality. Es como si vos estuvieses mirando televisión y viendo cómo funciona una casa por dentro, con gente que la está habitando y discutiendo todo el día, y no hacen el fondo de la cuestión política, en definitiva. Serán unos, serán otros, discutirán quiénes ocuparán las posiciones de liderazgo, pero eso no es lo más relevante de lo que está pasando hoy en el movimiento político liberal, y en todo caso sirve para ir ajustando las clavijas, ¿no? Claro. ¿Y a vos te parece que más allá que esto sea como un reality, como bien dijiste, hace mella en la opinión pública para la mayoría? Si yo creo que en algunos sectores sí, pero sinceramente creo que con todas las preocupaciones que tienen los argentinos hoy y a sus angustias y lo que aparece casi en todas las encuestas respecto a la preocupación y la tristeza generalizada que tiene el pueblo argentino hoy, este tipo de situaciones quedan un poco lo que llamaríamos hoy el círculo rojo, ¿no? O sea, termina siendo de interés para los actores que miran la política, para los medios de comunicación, para el empresariado, pero no para el común de la gente. El común de la gente tiene preocupaciones mucho más terrenales, ¿no? La plata no le alcanza, no puede pagar la factura de la luz, está preocupado por el futuro, los hijos que se quieren ir del país o que quieren abandonar sus ciudades o sus pueblos. Esa angustia es muy superior a cualquiera de estas cuestiones que son, en definitiva, temas de segunda línea, digamos, y que solamente le interesan a los que están ahí en la rosca. Termina siendo entretenimiento. Por eso te decía lo del reality. Sí. Porque funcionan como una especie de talk show, digamos, donde vos lo que haces en televisión y te divertís como te divertís con un programa de entretenimiento. Pero al final del día, ninguno de esos actores secundarios, y lo digo con el máximo respeto, por cierto, ¿no? O sea, jugadores que están en estos movimientos políticos y que aparecen ahí en televisión opinando sobre una cosa sobre la otra, pero más de las internas propias del espacio político, no son ni siquiera conocidos por la sociedad. Es decir, la gente no los ubica, no sabe quiénes son, tampoco les interesan mucho. Los que en definitiva cambian la historia son los jugadores que están en primera línea. Sí puede ser un llamado de atención para decir, bueno, hay cosas que acomodar, hay cosas que ajustar, y eso será en todo caso una tarea para lograr de los dirigentes políticos que lideran, ¿no? En esta primera parte de la entrevista, Alberto, hablamos de lo que tiene que ver a nivel nacional con el liberalismo. Me gustaría más ir para el lado provincial y municipal de la cosa, que justamente es una de las charlas que estuviste dando en PADI, si no me equivoco, con gente del Partido Libertario. ¿Ves en Corrientes, en Ezequiel, en Cayo, en María, en otros dirigentes, tanto liberales como libertarios, esperanza, ganas, trabajo, como para llegar en las próximas elecciones a ocupar algún tipo de banca? A ver, ellos están haciendo el máximo esfuerzo para tratar de construir sus espacios. Sí. Sabemos todos que al liberalismo le cuesta mucho construir sólidamente, ¿no? Cuando digo sólidamente me refiero a construir espacios que te permitan durante el tiempo ir edificando ladrillo sobre ladrillo y no empezar de nuevo a cada rato. Y ese es un proceso que todavía está, al menos en Corrientes, en transición. Yo creo que no hay que ser apurado en esto, creo que hay que construir con mucha solidez. La próxima elección es un gran desafío, pero de todas maneras me parece que no es la más importante, porque estos espacios que vos definiste, los jugadores que nombraste, están todavía en una etapa muy de armado, ¿no? O sea, tienen que construir una base de sustentación, ver si consiguen tener candidatos en todas las localidades o en todos los departamentos, una sencilla corriente, una lista territorial y geográfica muy grande, un partido político con financiamiento estatal que de alguna manera te ponen una balanza en términos de competencia electoral, y eso hace mucho más difícil la tarea. Y el debate ideológico todavía está medio ausente ahí, ¿no? Todavía sigue siendo un debate de consignas, todavía sigue siendo un debate de figuras nacionales, de quién se identifica con cada uno, ¿no? Quién está más cerca de un líder, quién está más cerca del otro, pero todavía falta un largo trayecto, pero yo soy en ese sentido optimista en la medida que se eviten, digamos, en estas cuestiones los apuros, ¿no? Las ansiedades. Yo sé que es difícil, pero como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Para construir vos tenés que ir paso a paso, y si querés conseguir un resultado contundente tenés que ir edificando
centímetro a centímetro. Son objetivos diferentes, igualmente creo, entre el liberal y el libertario. El liberal creo que está peleando por recuperar su casa, más que nada, y el libertario por tener sello. Son totalmente luchas diferentes en lo que es el plano presente. Pero fíjate que en los dos casos que vos mencionás, las aspiraciones, digamos, en términos de poder son todavía muy incipientes, porque en el mejor de los casos vas a conseguir un vehículo electoral para participar del proceso electoral siguiente, sí. y en ese caso, en una elección provincial o comunal, probablemente en fecha diferente a la nacional, vas a tener que hacer un esfuerzo gigantesco para poder coronar alguna posición. Ni siquiera estamos hablando de tomar el poder, ni de acceder al poder, ni nada por el estilo. Estamos hablando simplemente de poner un escaño en un consejo deliberante o en la legislatura provincial. Y sabemos que eso todavía está muy lejos de ser una posibilidad de cambio, ¿no? O sea, aún con un legislador o con dos, o con un concejal o con dos, la realidad no se modifica, digamos, mucho menos en un ámbito provincial como nuestro. Tal cual. Y yo igualmente, esto me gustaría hablarlo con vos, difícilmente se pueda ver el debate en los medios de corriente, lamentablemente. Sí, porque en general los medios de comunicación de corriente están muy vinculados a lo que pasa en los espacios de poder gubernamental, ¿no? Tanto los provinciales como los municipales. Hay poco debate político abierto, hay un sesgo que está muy marcado en la discusión política y hasta periodística, sí. Y entonces no hay mucho margen para la discusión, al menos en los medios de comunicación tradicionales, ¿eh? Por supuesto que hay otras alternativas, y hoy por supuesto que las redes sociales te ofrecen variantes que no te pueden ofrecer los medios tradicionales, pero también es cierto que los medios tradicionales han perdido mucho poder de fuego, ¿no? Sí. Cuando me refiero a poder de fuego no me refiero a audiencia, que la tienen, sino a una cuestión de confiabilidad o de credibilidad. La gente también sabe que los programas políticos, los programas de radio, de televisión, de los medios tradicionales, ni hablar los diarios, tienen un sesgo. Y sí. Sabe la gente en ese sentido identificar qué sesgo tienen. Lo que pasa es que las figuras políticas del liberalismo en corriente todavía no tienen suficiente volumen, y no precisamente por una cuestión vinculada a los medios de comunicación, claro, sino porque esto que hablábamos al comienzo, porque todavía tienen que hacer el proceso del armado, todavía tienen que hacerse más conocidos. Estamos hablando de gente en algunos casos muy nueva, sí, y en otros casos que vienen de otra historia y que tienen que mostrar que hay un cambio respecto a esa historia. En ambos casos hay una tarea muy larga todavía por delante. Alberto, muchísimas gracias por la nota. No me gustaría despedirte sin antes nos cuentes novedades del Club de la Libertad, lo que se viene para las próximas fechas, tanto sea en las dos modalidades, porque como habíamos hablado en pandemia en algún momento, la modalidad de online te dio la posibilidad de hacer muchísimos eventos más seguidos que antes, que era presencial, ¿no? Sí, la verdad que seguimos con nuestras rutinas semanales, los martes con los debates, los días jueves con los encuentros que hacemos a través de la plataforma de Twitter, en los encuentros que hacemos por Space, los días sábados con los homenajes que hacemos a diferentes personajes de la historia argentina y mundial, y de hechos históricos que estamos permanentemente retratando, y también el regreso a los eventos presenciales, que ya hemos hecho varios durante el año. Lo hicimos en el aniversario en febrero, sí, hace poco tiempo con la presencia de un alemán, Rainer Zittelmann, que vino a presentar su libro. Ahora en muy pocas semanas vamos a tener lo que nosotros llamamos el Encuentro Regional de Jóvenes Liberales, en este caso la 6ª edición, va a ser el 2 y 3 de julio, y va a ser un evento físico, presencial, que lo vamos a hacer ahí en la sede de la Federación Económica de Corrientes, durante 2 días, discutiendo temas como medio ambiente y mercado, el rol de la educación desde la mirada liberal. Vamos a hablar un poco de la protección de los datos personales. Va a ser un debate muy interesante, especialmente enfocado en jóvenes, y tenemos mucha expectativa con que ese evento realmente funcione muy bien, y estamos ahí avanzando en la posibilidad de volver a participar en la Feria del Libro Provincial, llevando literatura liberal a los espacios donde la gente busca acceso a material bibliográfico. Así que muy entusiasmado con eso, y por supuesto con el horizonte, la mirada puesta en noviembre. En noviembre nosotros hacemos tradicionalmente nuestro Congreso de Economía Regional, y ya lo estamos viendo, va a ser el 10 y 11 de noviembre, como de costumbre, tocando un tema de actualidad. Esta vez va a ser el turno de la inflación, que a nuestro juicio es el tema del momento,
y probablemente el desafío más complejo para el próximo gobierno. Tal cual. Alberto, ¿y cómo hace la gente que está interesada en participar de estos eventos? ¿Cómo se contactan con el club? Bueno, afortunadamente las redes sociales nos ayudan en esta cuestión, ¿no? Se pueden Sí. encontrar con nosotros en cualquiera de las redes sociales, nos van a encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, como Club de la Libertad. Ahora también habilitamos la red social LinkedIn, así que estamos tratando de difundir todo lo que hacemos a través de nuestras redes sociales, nos van a encontrar muy fácilmente ahí, y por supuesto estamos publicando todo el tiempo las actividades de la semana, y también de alguna manera empezando a palpitar lo que viene. Muchas gracias, Alberto, te dejamos libre, sabemos que tenés una agenda muy apretada y bueno, esperemos que próximamente puedas volver a salir, muy amable. Un abrazo muy grande para vos, Maxi, felicitaciones de nuevo. Gracias, hasta luego.